Bajo la etiqueta de los fenómenos parapsicológicos, tenemos una amplia gama de eventos que pueden ser explicados de distintas maneras. Eh, Todos ellos conllevan hablar de la parapsicología. La parapsicología es un estudio de los fenómenos paranormales en general, aunque si estudiamos parapsicología y nos detenemos, podemos ver que ese amplio abanico de fenómenos paranormales se dividen en fenómenos psíquicos y en fenómenos de percepción extrasensorial, fenómenos producidos por la mente, fenómenos producidos por los entes, fenómenos producidos extracorpóreos, fenómenos producidos por nuestro propio cuerpo o nuestra mente, como sería la telepatía, como sería la premonición, la clarividencia incluso, y paralelamente los otros fenómenos que son ajenos a lo que supuestamente podrían producir las personas o todos nosotros, ¿no? Como son eventos producidos por una energía o energías o entes o formas de energía paralelas que de alguna manera cobrarían vida a su vez en un lugar determinado, pero que no serían producto de una mente o de una persona, sino de, como digo, otra energía a saber qué produciría esos fenómenos. Es evidente, por ejemplo, los raps que se escuchan en muchas circunstancias, como estos pueden ser producidos normalmente por entes o energías que se ocupan o que se instalan en un lugar determinado. De todo esto habla la parapsicología y es muy amplio y la vamos a tener presente dentro de nuestros programas, porque vamos a ir combinando ciencia y parapsicología, o ciencia y esa otra ciencia que se ocupa de los fenómenos paranormales. Y tenemos hoy aquí pues un caso, un tema especialmente dedicado a lo sobrenatural, pero en una ciudad tan interesante como es la capital malagueña, Málaga, que fue escenario de muchos sucesos sobrenaturales que escaparon a toda lógica, muchos acontecimientos extraordinarios que quedaron marcados en las crónicas y en viejos legajos destacados y de los historiadores del pasado. Y con nosotros vamos a tener a José Manuel Frías en un programa que en su momento grabé para Radio Cubellas y que es muy, muy interesante. Yo lo aconsejo a todos porque hablamos de todas esas cosas, aunque sean en concreto en el área de la Málaga sobrenatural. Es un libro que hablamos, José Manuel Frías y yo, donde esos secretos, esos personajes, esas leyendas, las curiosidades, incluso los mitos, se hacen presentes y vale la pena que ustedes lo escuchen hoy. José Manuel Frías se dedica al periodismo de investigación, lo habíamos dicho al principio del programa, desde hace más de 25 años. En la actualidad es presentador, reportero, guionista, asesor y corresponsal de diferentes medios de comunicación de radio y televisión a nivel nacional e internacional. Y ha publicado de manera habitual en las revistas Más Allá, de Año Cero, Sexologist y Sensuality. Tras recorrer medio mundo, ha dejado por escrito el resultado de sus investigaciones en diversos ensayos y biografías, contando ya con casi una treintena de obras publicadas, entre las que también se incluyen novelas y relatos. Ha publicado Extremadura Misteriosa, Málaga Misteriosa, Granada Secreta, Sevilla Misteriosa, Almería Misteriosa, Galería de Asesinatos sin Alma, y ahora regresa al panorama literario con un nuevo trabajo que recoge sucesos asombrosos de su Málaga natal, que es donde nació. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Aníbal, un placer. Un libro que, bueno, tenemos que comentarlo porque está hace muy pocos meses que salió, por Navidad, me parece, una cosa así, ¿no? Pues sí, salió hace poquito. Además es un libro que marca una diferencia en cuanto a otros libros que he publicado sobre mi provincia. Y es que, fíjate, en ese libro aparece información únicamente del centro de Málaga, o sea, solamente una zona tan pequeña, tan reducida como es el casco histórico. Imagínate si tiene historias que en este libro he incluido una parte de los datos y de las informaciones que tengo. Y esto lo que viene a decirnos es que en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier centro urbano, en cualquier pueblecito, a poco que busques, a poco que rasques, te va a salir pues un montón de historias asombrosas, ¿no? Así que estoy
contentísimo con la publicación de este libro, porque como te digo, marca una diferencia en el sentido de que acojo esa zona reducida que es el centro de Málaga y que va a servir ya no solamente para que el malagueño conozca historias de un sitio por el que pasa posiblemente todos los días decenas de veces, sino para que el viajero, aquel que quiere conocer Málaga, pueda de alguna manera marcarse sus rutas por el centro y pueda conocer Málaga con otros ojos, ¿no? Con esos ojos del misterio. Tú como buen periodista de investigación y periodista de la parapsicología en general, que es donde yo englobo a todo esto que haces tú, te dedicas a ir, por supuesto, in situ y a recorrer los lugares, tirar fotos y que no te lo cuenten, que lo veas tú mismo. Sí, exactamente. Yo creo que la labor que siempre he hecho es la labor de reporterismo, ¿no? De hecho, yo no me he dedicado, como hacen otros compañeros, al ámbito paranormal. Yo sé que esto le sorprende mucho a la gente. No soy de esos investigadores que van en mitad de la noche a un sitio supuestamente encantado para intentar hacer psicofonías o para intentar captar lo imposible. Yo siempre digo que soy como el periodista que va a cubrir un partido de fútbol, pero yo cubro el misterio, ¿no? Con lo cual no suelo salir tanto de noche, a veces sí, pero voy más a los sitios de día, entrevisto a la gente, busco información en archivo, como tú bien dices, hago fotografías de los lugares y luego lo mismo te escribo un reportaje, que te hago un libro o que te hago una crónica en algún medio de comunicación, ¿no? Siempre enfocado desde el ámbito periodístico, desde el otro lado de la barrera, para poder analizar las cosas de una manera un poquito diferente y complementaria a lo que hacen otros compañeros en el mundo del misterio. Bueno, en realidad es lo que siempre se ha defendido. Los que enseñamos de alguna manera parapsicología, que somos en cierta forma profesores, empezamos, yo siempre hago el paralelismo, y ahora contigo me he dedicado a mirar los años que tenías tú, y digo, pues es que ya hay 3 generaciones de cuando yo empezaba. Yo soy el más mayor, yo soy de la generación que conoció personalmente a Jiménez del Oso, a Antonio Rivera y demás, donde luego, pues, después de mí, unos añitos, no muchos, está, digamos, la generación de Javier Sierra, por ejemplo, el mismo Javier Sierra, y luego estarías tú, que eres de los más jóvenes, de esa tercera generación, que nos dedicamos, aunque tú ahora digas que los temas parapsicológicos no, y yo creo saber por dónde van tus tiros, sino que nos enseñaron a ir a los sitios, si te salía una noticia o te comentaban una noticia o alguien te decía algo, ir in situ, recabar información, hablar con las personas que lo decían, recoger datos, recoger testimonios y a partir de ahí elaborar teorías si hacía falta o escribir un libro o una novela, pero sobre datos verídicos dentro de estas cosas, ¿verdad? Exacto, sí, es que además has mencionado, bueno, por ejemplo, Jiménez del Oso, que ha sido para mí uno de mis referentes, que además es el único investigador al que no pude conocer en persona, ¿no? Uh-huh. Pero que ha sido un referente para mí. Juan José Benítez, en el ámbito de la ufología, igualmente a la hora de investigar, a la hora de escribir, he asumido muchos tics, ¿no? de su trabajo, ¿no? Entonces, por eso creo que siempre me he dedicado a ese ámbito más periodístico. No quiere decir que no investigue asuntos parapsicológicos, pero lo hago desde el punto periodístico. O sea, si me entero de que en un lugar determinado ocurren fenómenos poltergeist, yo no voy a ir para verificar esos fenómenos en sí, tampoco me hace falta, o sí, puede que lo haga, pero que sobre todo me voy a centrar en los testigos que han vivido ese tipo de experiencias y voy a contar con especialistas y con gente que sabe realmente del tema, y ya metiendo todo eso en la coctelera, pues al final es cuando hago un reportaje, ¿no? Porque fíjate, esto de dedicarte, vamos a decir, intensamente al ámbito de la parapsicología, es algo que han hecho bien generaciones un poquito anteriores o incluso actuales, pero yo creo que la cosa, en cierto modo, se está yendo por un terreno que a mí no me gusta mucho, ¿no? Hoy día hay muchísimos grupos de investigación que no tienen preparación ninguna, mucha gente joven que se quiere dedicar al misterio, pero que lo único que hace es, no sé, buscar la casa vieja de turno en lo alto de un cerro, y van allí y ponen una grabadora y captan un susurro y ya te dice que tienen un caso, grupos de investigación que se pelean entre ellos casi a hostias por tener la posesión de un caso o de un testigo, como si los testigos fueran de alguien o los lugares fueran de alguien. O sea, el tema está yendo por un terreno que hace que yo agradezca el dedicarme al ámbito periodístico más que al parapsicológico, porque parece que no tiene nada que ver con las investigaciones parapsicológicas que han hecho compañeros míos en décadas anteriores, ¿no? Ahora no se tiende tanto a la información,
sino a la casa vieja, llamativa, y ya con eso da la impresión de que tienes un caso, una historia, y bueno, yo creo que está decayendo un poquito ese ámbito. Por suerte, contamos todavía con muchos investigadores que son de estas generaciones un poquito más o de la mía o de un poquito más anteriores, que sí hacen correctamente su trabajo. Pero yo creo que por eso me alegro de dedicarme más al ámbito del reporterismo del misterio y de ser un lobo solitario. Yo a veces he salido con algún que otro compañero a investigar, pero no pertenezco a grupo ninguno y me muevo por libre, que es lo que me gusta, perderme por ahí e intentar acceder a información, entrevistar a la gente y luego todo eso pues convertirlo en información para aquellos que son amantes del misterio, sobre todo por escrito, que es la faceta que más me gusta, la faceta de escribir libros. Bueno, tú dices que no tienen preparación, pero a ver, en parte no es culpa de esta gente que empieza o que se dedica. Yo creo que en parte no es culpa, sino que en parte es culpa porque unos estudios oficializados no existen ni creo que existirán nunca. Somos pocos los que enseñamos parapsicología y la enseñamos desde el punto de vista desde este punto de vista que tú estás explicando, de haber ido a los sitios, de haber buscado testimonios, de haber trabajado en grupos, pues a lo mejor comunes, multidisciplinares, donde unos recogían los testimonios y otros hacían otras cosas, pero que defendemos la parapsicología, fíjate tú, de una forma neutral, sin creernos forzosamente muchas veces incluso lo que vemos. Sí, pero por suerte contamos, como tú bien sabes, cuando se hacen investigaciones, como tú bien dices, con esos grupos multidisciplinares, entonces da la impresión de que la ciencia no acepta este tipo de cuestiones. Pero estamos rodeados de compañeros que son científicos, es que tenemos ahí a ingenieros, a químicos, Jiménez del Oso, que era psiquiatra, o sea, hay científicos que están muy implicados con estas temáticas. Lo malo es que, como tú bien dices, en las instituciones, en las universidades, no se enseña cuando se podría hacer, porque quiere decir que este tipo de cosas no nos las estamos imaginando, ocurren y la ciencia tendría que investigarlo. Yo no sé si en un futuro se hará, pero fíjate, cosas que antiguamente eran imposibles de cara a la ciencia. O sea, cuando se decía, por ejemplo, el ser humano jamás va a superar la velocidad del sonido porque quedaría completamente destruido. Eso era una certeza científica y al final nos lo tuvimos que comer porque sí se supera la velocidad del sonido, con un caza, por ejemplo. Quiero decir que muchas veces la ciencia sienta cátedra sobre algo y luego tiene que evolucionar y tiene que reconocer que se ha equivocado. Con lo cual hoy día la ciencia reconoce que hay vida después de la muerte, no, pero es posible que en un futuro sí lo haga porque tengamos las evidencias suficientes como para poder hacerlo. Pero es verdad que hoy día, pues no, en las grandes instituciones no se enseña este tipo de cosas, pero de todas formas yo no me refería tanto quizá al hecho de que haya grupos que salgan a investigar sin mucha preparación, porque al final todo esto es empírico y terminas aprendiendo, pero yo estoy seguro que cuando tú has ido a investigar a un lugar determinado, hacer pruebas parapsicológicas, ha sido porque sabías que ahí ocurrían cosas, porque te han contado cosas, porque habría testigos, pero hoy día es que se tiende a buscar solamente el sitio viejo y llamativo, y yo muchas veces le pregunto a compañeros, sobre todo gente muy jovencita, oye, ¿por qué has ido a esa casa que está en el cerro? ¿Sabías que algo ocurría ahí? Y me dicen, no, es que es un sitio abandonado. O sea, se quedan solamente con eso, ¿no? Y por lo tanto no se están haciendo buenas investigaciones. Y lamentablemente la forma de aprender es a través de 4 vídeos que ven en YouTube y bueno, tampoco es una manera... Yo sé que ellos se entretienen, se lo pasan bien, pero yo creo que se podrían hacer las cosas mucho mejor. El gusanillo está, pero la forma siempre hay que cuidarlas. Y antes de ir a una casa, primero, lo que yo defiendo siempre, y aunque nos estemos saliendo un poquito del tema de Málaga sobrenatural, lo que yo defiendo es que hay que tener la cabeza centrada. Hay que tener la cabeza, hay que pisar a tierra, acercarse al fenómeno o recoger testimonios y mirar la historia de esa casa y con esos preliminares pues acercarse o no acercarse. Y luego además pensar, tú lo mencionabas antes, al principio, que la fenomenología paranormal que impregna estos lugares o que podría impregnar no siempre ocurre de noche, como algunos quieren a veces, bueno, por el show de la televisión y de las cosas, sino que también, si tienen que ocurrir cosas, ocurren de día. No vaya usted, señor, a buscar o señora en la noche una cosa en concreta, una psicofonía, que de día también pasan cosas.
Desde luego, eso es algo que yo he defendido siempre porque la gente lo cree realmente, ¿no? Que los fenómenos extraños ocurren solo de noche. Y no, lo que pasa es que de noche hay menos sonido, hay menos luz, se pueden controlar mejor los parámetros, pero ocurrir incluso hay menos, a la hora de hacer psicofonías se pueden quizá captar mejor de noche por aquello de que hay una menor vibración en el ambiente, ¿no? Lo decía Sinesio Darnell, esa vibración subatómica, ¿no? Pero de día ocurren fenómenos, claro que sí, y la cosa es estar ahí, como tú dices, para investigar correctamente y sobre todo para saber que si ha sido un sitio es porque en ese sitio ocurren realmente cosas, ¿no? Pero ya te digo, no se está haciendo exactamente como se debe hacer y es una lástima, ¿no? Porque yo creo que la gente podría prepararse un poquito mejor y sobre todo cuando se entra en el ámbito de los sensitivos. Me he dado cuenta de que muchos grupitos de estos que surgen ahora es que todos son sensitivos. Yo me acuerdo cuando yo era joven, sí. Yo en mi entorno no conocía ningún sensitivo. Igual yo vivía en Málaga capital y me enteraba de que a lo mejor en Fuengirola había un señor que era sensitivo. Hoy día es que todos mis amigos son sensitivos, toda la familia. O sea, hoy el que no es coach y el que no es escritor es sensitivo. Todo el mundo es ahora escritor, todo el mundo escribe libros, todo el mundo hace de todo y todo el mundo parece que tiene sensibilidad. Sí. Y yo creo que muchas veces es la sugestión, ¿no?, la que actúa. Por eso yo las poquitas veces que he ido a investigar un sitio y he llevado un sensitivo, ha ido conmigo también una persona que conocía al 100% la historia del lugar sin que el sensitivo lo supiera y que me ha ido confirmando que todo aquello que me contaba el sensitivo corresponde con lo que allí ocurrió hace 100 años o 200 años, ¿no? Pero eso tampoco lo hacen los grupos actuales, o sea, llega el sensitivo, se pone a pegar gritos, a decir que ha notado un repeluco y ya con eso tienen una historia, ¿no? Y no se comprueba ni se verifica si aquello tiene relación con el lugar, ¿no? O sea, creo que se podrían hacer las cosas un poquito mejor. ¿Qué razón tiene José Manuel? ¿Todos son sensitivos o videntes o canalizadores? Siempre hay alguien directamente con poderes extrasensoriales que hay que adorar dentro del grupo. Es verdad, es verdad. Que bueno, igual el raro soy yo, que no soy sensitivo. Pero sí, bueno, ya somos dos, pero sí. Mira, nos dirán que nos queremos apartar incluso de... Bueno, vamos a hablar un poquito de Málaga sobrenatural, de estos secretos, de estas leyendas que tú recoges. La capital malagueña, pues como tú has dicho, ha dado mucho de qué hablar y en realidad toda Andalucía siempre pues ha dado que hablar y hemos tenido aquí a muchos compañeros periodistas y escritores hablando de temas de allí. Pero tú, concretamente en Málaga, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo un poco la idea del preprograma, te decía, oye, pues vamos a hablar un poco de todo. Y dice, pero es que me decías, hay algunos más cañeros, de estos cañeros. De los muertos vivientes, por ejemplo, los que en un capítulo tuyo aparecen como regresaron de la muerte. ¿Qué me puedes contar? Bueno, imagínate cuando yo, porque todas las historias de este libro las he ido recopilando a lo largo de muchos años. Lo que pasa es que en la época de, bueno, lo que hemos vivido, esta pandemia y sobre todo aquel arresto domiciliario por el que tuvimos que pasar, ¿no? Creo que fueron un par de meses o así, sin poder salir de casa, y me dio por recopilar todo lo que venía en los archivos. O sea, mientras a la gente le dio por fabricar bizcochos y engordar, yo perdí 10 kilos y encima escribí un libro. Pero una de las historias que me tropecé es la de un historiador que a mí me gusta mucho, él es del siglo XIX, y él hablaba de una epidemia que tuvo lugar en el siglo XVII y en la cual personas que fallecieron volvieron a la vida. Claro, cuando yo me tropiezo eso en una crónica de un historiador serio, pienso que es imposible, o sea, no existen los muertos vivientes, una persona que muere no puede volver a la vida. Y lo primero que pensé, y te lo digo sinceramente, digo, a este historiador, a Narciso Díaz de Escobar, que le gustaba mucho el vino malagueño, que está buenísimo, este hombre pillaría una gorda y le dio por escribir esto. Total, lo que hizo fue recurrir a la crónica originaria, que es la crónica del siglo XVII, donde un importante historiador, Francisco Barbán de Castro, pues cuenta la historia de esa epidemia y la cuenta además como testigo presencial. Y joder, que me encuentro en esa crónica que efectivamente este importante historiador, y hablamos de un libro que se llama Anacardina Espiritual, que es un manuscrito, es un libro escrito además en castellano antiguo, que ha sido muy difícil para mí el poder casi, entre comillas, traducirlo. Ahí hablaba efectivamente de esos muertos que regresaron a la vida. Todo ocurre en una epidemia en el siglo XVII, una epidemia que además se llevó por delante solamente en Málaga capital 40.000 personas, o sea, fallecieron 40.000 personas. Cuando uno ve esto, se da cuenta de que lo del COVID ha sido muy grave, pero que las epidemias de verdad las teníamos antes, ¿no? Y entonces, bueno, en esa epidemia muchas personas que fallecieron
parece que volvieron a la vida. Pero no estamos hablando de un caso determinado que uno puede pensar que se trata de una catalepsia, sino que hablamos de 14 o 15 personas, verificado todo por este historiador y por otros testigos que vieron cómo volvieron a la vida. Es más, hay casos de personas que fallecieron, que entraron en estado de descomposición, o sea, se habla en este libro de cómo se les caía cachos de cuerpo, pedazos de carne, porque estaban completamente descompuestos, y que luego regresaron a la vida, ¿no? Y hay algunas historias que son muy casi de guión de cortometraje, porque tenemos el caso de una señora mayor que fallece por esta epidemia de peste, y resulta que se la llevan al cementerio para quemarla al día siguiente junto con una montaña de cadáveres. En aquella época, uno de los sistemas para intentar que la enfermedad no pasara a gente sana era quemar los cadáveres o enterrarlos de manera muy, muy rápida. Entonces, bueno, a la señora la dejan allí entre una montaña de cuerpos, y al día siguiente vuelven para pegarle fuego a la pira. Y cuando llegan por la mañana, imagínate la escena, Aníbal, ven a esta señora mayor en lo alto de esa montaña de muertos, sentada leyendo un rosario, cantando, o sea, recitando un rosario que no se sabe de dónde lo había sacado. Lo curioso además de todo este tipo de historias es que las personas que volvieron a la vida luego siguieron haciendo una vida normal, porque cuando alguien tiene catalepsia se reduce mucho el oxígeno en el cerebro se necrosa y luego la persona suele fallecer o suele tener una vida casi vegetativa. Pero aquí no, aquí estas 14 o 15 personas que supuestamente resucitaron fueron personas que luego tuvieron una vida normal, tuvieron un seguimiento por parte de este historiador. Es más, hay otro caso que demuestra la gravedad de este asunto, ¿no? Un señor que fallece y su cuerpo estaba en tan mal estado de descomposición que se lo llevan al cementerio y lo cubren con cal viva. Tú sabes que la cal viva se come el cuerpo por completo, corroe, vamos. se come los huesos, o sea, no deja nada. El caso es que lo cubren con cal viva, se marchan, y cuando al día siguiente regresan al cementerio, el hombre ha desaparecido. Y bueno, se lo encuentran esa tarde en su casa. Estaba lleno de quemaduras, evidentemente, porque había estado cubierto con cal viva. De hecho, vivió el resto de su vida sin cejas, sin pestañas, con la carne quemada, pero había resucitado, ¿no? Con lo cual, estamos viendo historias que no tienen lógica de cara a la ciencia, pero que había muchos testigos en su momento que pudieron comprobarlo. De hecho, hay una historia, Aníbal, que es casi, yo siempre lo digo, es dentro de la tragedia tiene su parte de humor. Yo no sé si tú has visto alguna vez una película de estas de Pajares y Exceso, pero es casi un guión para una película de estas. Un matrimonio, ¿vale? El señor contrae la peste, lo ingresan en el hospital y termina falleciendo, con lo cual ese mismo día lo amortajan y lo dejan allí en la cámara mortuoria. Y su esposa aprovecha, cuando se entera que ha fallecido el marido, aprovecha aquel mismo día para casarse con otro hombre, con lo cual podemos intuir que esta señora tenía una relación extramatrimonial y aprovecha la coyuntura para casarse con su amante. El caso es que esa noche están haciendo la celebración, una cena en la casa de la mujer, donde asisten invitados suyos, invitados del nuevo marido, y bueno, en mitad de la celebración pegan en la puerta. Ya te puedes imaginar quién era, ¿no? Era el muerto, que parece que había vuelto a la vida, que aparece allí con el traje de amortajado, la gente pensando que era un fantasma, pero no, había regresado a la vida, con lo cual el nuevo marido de la mujer sale corriendo. Entiendo que la celebración, lo que es la boda, se anularía, aunque no aparece en la crónica, y ese señor volvió a hacer una vida normal junto a su esposa y siguió viviendo muchos años, con lo cual, ¿qué es lo que pasó realmente, en claro, esta historia y en otras? Yo no creo que fueran muertos que regresaron a la vida. Quizá esa cepa de la peste provocaba algún tipo de efecto en el cerebro que hiciera pensar al médico que esa persona estaba muerta y no lo estaba, pero no podía haber muy poco oxígeno en el cerebro porque las personas luego hicieron una vida normal, con lo cual es un misterio. Para mí, dentro del libro, es uno de los casos efectivamente más cañeros. Sí, evidentemente, bueno, por supuesto, es que sin ser zombies, como tradicionalmente, y aquí en el programa hemos hablado a veces de zombies, que es otra historia completamente distinta. Aquí son muertos, como tú dices, que regresan a la vida, o sea, se dan por fallecidos y ya está, y tampoco forma parte de esas enfermedades, ¿no? Que te quedas en coma y que puedes, no. Es completamente al margen, es muy curioso. Y comentando otros curiosos dentro del libro, hay uno dedicado al tema OVNI, que es el caso de Firiaco y Paula. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, cuando yo cuento esta historia, la gente se asombra mucho, porque hablar de Ciriaco y Paula es hablar de dos personajes religiosos. Son dos santos malagueños, que además son los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula, y mucha gente me pregunta, ¿qué relación puede tener la Iglesia Católica, qué relación pueden tener estos santos con el mundo de los ovnis, ¿no? Y yo siempre digo que mucho. Yo soy de esos investigadores que piensan que detrás de cada milagro religioso, detrás de cada religión, da igual la que sea, y el lugar del mundo y la época, incluso detrás de la fundación de las grandes multinacionales religiosas está el mundo de los ovnis. Pero para eso tienes que profundizar mucho. Y fíjate, esta historia convierte a San Ciriaco y Santa Paula en protagonistas de un caso ovni sin ellos pretenderlo, ¿no? Para conocer el caso en profundidad tenemos que viajar al año 303, principios del siglo IV, cuando en una zona de Málaga que es el Monte Coronado, pues allí se ocultaron muchos cristianos ante la llegada de las legiones romanas, porque estaba prohibido por aquel entonces todavía el cristianismo, ¿no? Pero bueno, parece que los romanos se enteran, las legiones romanas se enteran de que ahí arriba están los cristianos escondidos, hacen una redada de la época y detienen a todos. Entre la gente que estaba allí detenida estaba Ciriaco y Paula, que era una pareja, y bueno, a todos se les da la oportunidad de renegar de su fe y poder conservar así la vida. Y muchos lo hicieron, yo entiendo que de boquilla, ¿no?, de cara a la galería para poder salvar la vida, pero Ciriaco y Paula eran muy orgullosos. Ellos dijeron que jamás iban a abandonar la fe católica, la fe cristiana. Bueno, el gobernador intentó quitarles esas ideas de la cabeza por medio de quemarlos con brasas encendidas, por medio de latigazos, pero al final los condena a muerte. Ellos murieron por lapidación en una zona conocida como el Paseo de Martiricos y el Arroyo de los Ángeles, que por cierto te voy a contar luego por qué Arroyo de los Ángeles se llama Arroyo de los Ángeles. Pero el caso es que una vez que son apedreados y fallecen, levantan una pira para quemarlos y poder hacer desaparecer cualquier rastro de la faz de la tierra. Pues imagínate, Aníbal, un día completamente despejado. No hay una sola nube en el cielo y cuando van a quemar los cuerpos de Ciriaco y Paula, ya está encendida la pira, empiezan a aparecer unas nubes tremendas, inmensas, negrísimas, que arrojan tal cantidad de agua que al final todo el mundo tiene que correr a guarecerse en algún lugar, incluidas las legiones romanas. Momento que aprovechan los cristianos para rescatar los cuerpos de Ciriaco y Paula y enterrarlos en un lugar que todavía se desconoce cuál es, pero que se sospecha que es el Arroyo de los Ángeles. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la gente de la zona, los pastores de la zona, vieron cómo lucecitas del tamaño de una pelota de tenis bajaban del cielo y empezaban a recorrer una zona muy amplia. Bueno, esa zona se le conoce hoy día como Arroyo de los Ángeles porque la gente pensaba que esas luces que bajaban del cielo eran ángeles y que estaban señalando el lugar donde estaban enterrados estos santos mártires. Y bueno, desde aquel entonces hasta ahora se han hecho excavaciones, incluso a veces costeadas por el ayuntamiento, te hablo de siglos anteriores, para intentar localizar los cuerpos de Ciriaco y de Paula. Nunca se han encontrado, pero se supone que están ahí en ese entorno. Con lo cual imagínate una zona llamada Arroyo de los Ángeles y los malagueños hasta ahora no sabían que ese nombre estaba relacionado con el campo de la ufología. Ocurre como con Santiago de Compostela, ¿no?, que lo de Compostela viene de campo de Estela y tiene que ver también con esas luces que bajaron del cielo para marcar el lugar donde estaba enterrado el cuerpo del presunto Santiago, ¿no? Con lo cual es un caso ovni muy llamativo que nos hace viajar al siglo IV y bueno, que yo creo que saca a la luz una información interesantísima para la gente amante de la historia de esta tierra. ¿Y ha podido recoger algún testimonio reciente de que esta fenomenología, si podemos llamar así, paranormal, estas luces, se siga dando hoy en día? En ese entorno por lo menos no, pero claro, date cuenta que estamos hablando de algo que en el siglo IV era un terreno completamente baldío, no había absolutamente nada, y hoy día es una zona donde hay, o sea, es una barriada llena de edificios, de bloques, de pisos, con lo cual es mucho más complicado que este tipo de cosas ocurran si es que esas lucecitas tienen algún tipo de inteligencia, son manejadas por algún tipo de inteligencia, ¿no? Normalmente tú sabes que los fenómenos ufológicos no suelen ocurrir en mitad de una barriada, ¿no? Suelen alejarse a zonas un poco más a las afueras o pasan por el firmamento, pero claro, aquí hablábamos de que en su momento esas esferitas descendían hasta el mismísimo suelo, ¿no? Y hoy sería complicado porque ha cambiado mucho la configuración de la ciudad, ¿no? Pero tú sigues preguntando aquí en Málaga la gente por qué Arroyo de los Ángeles se llama así y casi nadie lo sabe. Es una información que a mí mismo me sorprendió, o sea, cómo tiene un nombre relacionado con el campo de la ufología sin que la gente lo sepa.
Sí, sí, es muy, muy, muy curioso. No quiero despedirte, nos queda poquito tiempo ya sin hablar de otro caso que tú en el libro hablas también de el cadáver sin ojos. Sí, es una historia muy compleja, pero es muy llamativa. Además, hace poquito la toqué en Cuarto Milenio y bueno, la gente se sorprendió, sobre todo cuando vieron la recreación. Tú imagínate, sobre todo resumiendo, porque el caso nos llevaría bastante lejos, imagínate lo que supone que un sacerdote cometa un crimen en el pasado, hablamos de finales del siglo XIX, y que esa historia sea cubierta ya no solo por la Iglesia, sino cubierta por la prensa, por la sociedad, por los políticos, y lo que demuestra que tenía mucho poder la Iglesia en aquel entonces, ¿no? Pero todo arranca cuando a finales de ese siglo XIX Cristóbal Alarcón es un señor que está casi a punto de morir porque tenía tuberculosis, estaba en su camastro en la primera planta de una casita de la calle Zamorano, el número 39, y bueno, la familia lo ve en tan mal estado que llaman a un cura, Francisco Vega, de la cercana iglesia de San Pablo, para que le dé la extremunción y lo confiese, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que Cristóbal, al contrario que el resto de su familia, era un hombre completamente anticlerical. Pero bueno, la familia pensaba que como estaba moribundo iba a entrar un poquito por el aro. En cuanto Francisco aparece a las 3 de la madrugada, pues Cristóbal empieza a gritarle, le dice que se marche y tal. El caso es que el cura Francisco se va en busca de dos supuestos curas, de dos compañeros suyos, que nunca se supo si eran curas o no. Yo entiendo que no, porque a los 5 minutos había regresado con estas dos personas, pero los tres se meten en la habitación de Cristóbal, cierran la puerta, se escucha desde fuera un griterío, una pelea, y de pronto se hace el silencio. Bueno, cuando sale el cura le dice a la mujer: lo lamento porque Cristóbal ha fallecido, estaba endemoniado y el demonio le ha sacado los ojos, y se marcha. Y bueno, cuando la familia entra en la habitación, efectivamente Cristóbal estaba muerto y le faltaban los ojos. Ahí se acordaron de una cruz que llevaba el cura en la mano, acabada en una punta metálica muy fina, una especie de estaca. Y bueno, a partir de ahí la investigación forense que se realiza, el primer informe forense de José García Rubio, demuestra que Cristóbal no tenía ojos porque habían sido arrancados con un objeto punzante, con lo cual todo demuestra que el cura había cometido un asesinato, se había calentado tanto al ver que este hombre rechazaba los santos sacramentos que lo había matado. Pero como te digo, se conchaban las autoridades y al cuerpo de Cristóbal se lo llevan al cementerio sin el permiso de la familia, al cementerio San Miguel, y lo entierran directamente en la tierra, que ya por aquel entonces, pues me refiero sin ataúd, que estaba prohibido por un tema sanitario, que era lo que buscaban, que se perdieran todas las pruebas. O sea, cuando ya las autoridades piden un segundo informe forense, ya no es que no tuviera ojos, no tenía nada, las alimañas se lo habían comido todo, ¿no? E hicieron ahí un chanchullo extraño en el que al final quedó casi la idea de que los ojos en su momento se lo habían comido las ratas, cuando no había habido tiempo material de que las ratas se lo comieran, ¿no? Con lo cual fue un caso bastante llamativo en el que al final el auténtico héroe, que fue el primer forense, José García Rubio, fue amenazado de muerte, su casa se la intentaron incendiar, le pegaron más de una paliza, se reían de él en los ámbitos médicos, ¿no? Y al final el supuesto culpable, que era el cura, pues se fue de rositas. Eso sí, fíjate, quedó como una especie de venganza oculta en la familia, y muchas décadas después, cuando se producen las revueltas de la Guerra Civil Española, sacan el cuerpo del cura que estaba en la iglesia de San Pablo, sacan el cadáver, descendientes de Cristóbal Alarcón, y empiezan a esparcir sus restos por la ciudad, con lo cual era una especie de vendetta que había permanecido oculta y que aprovecharon en ese momento para vengarse del cura. Así que fíjate qué historia tan llamativa, un supuesto asesinato cometido por un sacerdote que fue cubierto incluso por la prensa. O sea, la prensa en su momento lamentablemente se vendió, recibió algún tipo de consigna por parte del obispado, y el caso es que llegó un momento en el que las crónicas de prensa eran surrealistas, porque no se ofrecían testimonios de la gente que había visto el cadáver, no se ofrecía el informe forense de José García Rubio, simplemente se daba una información muy neutra, muy blanca, y los datos que ofrecía el cura, por supuesto desentendiéndose de la historia. O sea, en aquel entonces todavía se podía manejar un poquito la prensa y sobre todo la iglesia, que tenía bastante poder. Sí, bueno, antes, bueno, yo pienso que la prensa de entonces, aún así,
de esto que estás diciendo, todavía era mejor pensar que ahora, o yo no sé si es una cuestión de la prensa o de los medios en general, o de Internet y demás, que ahora lo difícil es saber quién te cuenta la verdad. Estoy completamente de acuerdo. O sea, quitando este caso en el cual parece que reciben una consigna, para mí la prensa de siglo XIX, principios del siglo XX, era 1000 veces mejor que la de ahora. No es que ahora no haya buenos periodistas, los hay, buenísimos, pero ya se ha perdido un poquito el periodismo de raza. Yo siempre lo cuento. A mí me encanta, por ejemplo, periódicos antiguos como la Unión Mercantil, aquí en Málaga, que eran periodistas que salían en mitad de la noche a cubrir la noticia, iban al lugar del crimen, que a veces incluso, aunque hoy día creo que estaría prohibido, iban a entrevistar, a interrogar a los testigos antes que las autoridades. Y luego a la hora de escribir hacían auténticas maravillas. Yo he leído crónicas hablando de un crimen y parece que están leyendo una novela. O sea, se lo curraban de verdad. Y yo creo que ese es el motivo de que en una Málaga en la que pasaba la gente hambre, o sea, no tenían para comer, subsistían 7 periódicos u 8 diferentes, porque la gente prefería comer menos, pero disfrutar con esas crónicas. O sea, tú te lees una crónica de prensa de las que yo tengo por ahí guardadas, de la Unión Mercantil, la Unión Ilustrada, el Popular, el Avisador malagueño, y parece que están leyendo un poema de Neruda, pero en prosa. O sea, realmente eran pequeñas piezas casi de orfebrería, ¿no? Y yo creo que eso era lo que provocaba que la gente consumiera la prensa. Y hoy día se está perdiendo. Hay muy buenos periodistas, pero el resto pues hace su trabajo a ganapán, como se suele decir, simplemente para cobrar su sueldo a final de mes, y tampoco parece que le pongan buena parte de los periodistas un interés especial, una pasión como se ponía antes. Y luego ahora que ya sabemos que cada periódico tiene una tendencia política y cada periodista pues para poder cobrar su sueldo se tiene que mover en esa tendencia, ¿no? Sí. O sea que en ese sentido el periodismo se ha denostado un poquito. Y la alternativa a Internet no vale de mucho tampoco por lo mismo que estamos comentando. Tenemos que despedirte, José Manuel. José Manuel Frías, Málaga Sobrenatural, de Editorial Almufara. Siempre hablamos de las editoriales. Un libro de leyendas, de curiosidades, de mitos y de datos, sobre todo, curiosos, pero recogidos in situ y que son reales. Gracias por tenerte con nosotros, José Manuel Frías. Si es posible contar contigo más adelante, pues seguimos hablando de más misterios. ¿Te parece? Pues muchísimas gracias, Aníbal. Ha sido un placer. Puedes contar conmigo cuando quieras. Cuídate mucho. Un abrazo, compañero. Hasta luego. Adiós, un abrazo. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.